Trajimos una Biblia, hermanos. Mientras tanto, ahí está el hermano Joel, por si alguien más quiere una papeleta para hacer una pregunta. Y también las que ya estén escritas las preguntas las pueden regresar a los hermanos José y el hermano Joel, por favor. Levantamos la Biblia con la mano derecha, es posible, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide decirla, nada me da que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos. Queremos comentar tu palabra en base a nuestras necesidades, así como cuando tú caminabas con tu discípulo y ellos te preguntaban cosas, o la gente del pueblo, algunos con buena intención de aprender, algunos con mala intención, pero todos al preguntarte tú respondías y diste sabiduría. Permítenos tener esa dinámica nosotros aquí, Señor, y que seas tú una vez más el que nos respondas con tu palabra, Señor, y con sabiduría que viene de ti para nosotros crecer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano Eli, venga aquí al frente. Hermana Yani, acompáñame, por favor. Ahí están los micrófonos, cada quien tome uno y comparecemos aquí como acusados casi. Si alguien durante las respuestas que vamos dando le surge una duda, pida una papeleta, ¿de acuerdo? La idea es así: a través de unas papeletas usted escribe su pregunta, no tiene que poner su nombre si no quiere, puede ser anónimo su pregunta, y de esa manera trataremos de resolverlas o de hacerle o ampliarlas las dudas, ¿de acuerdo? Entonces, hermana Yani, que sea usted, ya que puede leer mi letra, si puede leer mi letra, puede leer la de cualquiera. Sí, dice: ¿por qué dice Pablo en Gálatas 5 que los que andan en disensiones no entrarán en el reino de los cielos? Creo que es inevitable disentir con alguien, dice la persona. A ver, hermano, a usted que le enseñan teólogos de primera categoría. Bueno, pues ¿usted va a buscar el texto? No. Muy bien. Sí, hermanos, la palabra que utiliza Pablo ahí no se refiere solamente a la idea de no estar de acuerdo con alguien, sino se refiere a un asunto más serio, más grave, y que tiene que ver con disentir con la palabra de Dios, con la autoridad apostólica que el apóstol Pablo enseñaba. En aquella época estaba bien clarísimo, la iglesia no hubiera subsistido, la iglesia de Cristo no hubiera progresado, no hubiera subsistido si los cristianos no hubiesen tenido un respeto absoluto, profundo para las enseñanzas de los apóstoles. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que la iglesia está fundada sobre las enseñanzas de los apóstoles? Creo que esa es la piedra angular, pero si podemos decir cuáles son los cimientos, son los apóstoles. Ellos fueron los primeros a los que Jesús les enseñó durante un periodo pudieron haber sido 5 años o 3 años y medio, les enseñó, y el sometimiento o la aceptación de esa enseñanza era muy importante. Entonces, en este pasaje que usted hace referencia, hermano o hermana, el disentir tenía que ver con algo mucho más serio que no estar de acuerdo con alguien. Tenía que ver más bien con un rechazo deliberado a la enseñanza de la palabra del Señor. Y es probable que esa actitud de disensión tenía que ver con una falta de humildad, de aceptación. La iglesia de Cristo del primer siglo, de ese momento, no podía permitirse esas cosas. Estaba recién nacida. ¿Se acuerdan? Si se han preguntado seguramente alguna vez por qué Ananías y Zafira se murieron. ¿Se acuerdan de ese incidente? O sea, se imagina que todos los que hacen algo como eso nos muriéramos. Y lo dije en primera persona. Pues se quedaba la iglesia vacía, ¿no? Más o menos. O sea, que el pastor tuviera autoridad para preguntarle a toda la gente: oiga, ¿usted diezma? Sí, pastor. Se muere ahí porque mintió, porque no es cierto, no diezma. Nomás da lo que le da su gana, y si yo le pregunto y miente y que se muriera. ¿Por qué fue tan rudo eso? Porque la iglesia que recién nacía requería de un crecimiento en ese origen muy firme. Y me parece que es probable que de eso se trata este pasaje aquí. ¿Quiere usted ampliar el asunto? ¿No? ¿Con eso quedamos? ¿Usted quiere ampliar el asunto? No. Muy bien. ¿Por qué se da el diezmo? ¿Usted o yo? No, es que no quiero acaparar aquí el asunto. Muy bien. Porque es una enseñanza bíblica. Porque es un privilegio, un honor, es un acto de amor, es un acto de fe y es un acto de adoración que Dios nos da el privilegio de realizar para manifestarle nuestra fe, nuestra adoración, nuestro amor. Si alguien dice, eso es de la ley, Abraham dio los diezmos cuando no existía la ley. La ley se la dio Dios a Moisés y Abraham
mucho antes, y por mucho antes me refiero muchos años antes de que existiera la ley, dio los diezmos de todo lo que tenía al sacerdote Melquisedec. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han oído eso? En Salem. No estaba escrito en la ley, nada, fue su corazón. Y fue un acto de amor, un acto de adoración, un acto de fe. Y si alguno dice, no, es que ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes diezman hasta de las hierbitas que hay en su jardín, del eneldo y de los cominos. Yo diría el día de hoy de la ruda y de la hierbabuena que hay en su jardín. Cuentan las hojitas y diezman de eso. Son estrictos, eran legalistas, religiosistas. Dijo Jesús, ¿y dónde queda el diezmo de la misericordia, la gracia? Porque eran feas gentes, eran feos. No toleraban a las demás personas, eran criticones y demás. Y Jesús les dice también, deben diezmar de eso. Y alguno piensa, está cancelando el diezmo. No, porque Jesús dijo, les llamó hipócritas, y lo dijo, debieron hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. En ese pasaje, Jesucristo, digamos que hace neotestamentario una práctica del Antiguo Testamento, una orden de Dios del Antiguo Testamento. El diezmo es un acto de amor porque amamos al Señor. Es un acto de fe porque creemos en su palabra y Él dijo que nos bendecirá cuando lo hacemos. Mío es el diezmo, dijo el Señor. El Señor no dice, si quieren hacer una cooperacha para que la iglesia siga adelante, ahí lo que pasa el sombrero a algún hermano y ahí la cooperacha para los refrescos. No, Él dice en su palabra, mío es el diezmo. Y eso es siempre. O ya no es suyo el diezmo, ya nomás antes era suyo el diezmo, ya no lo es. La Biblia dice que mío es el diezmo. De hecho, insisto, cuando usted y yo no lo quedamos, no es que no lo quedamos, se lo robamos. Y cuando lo damos, no se lo dimos, lo entregamos porque ya era de Él. Esta tiene que ver con eso, entonces, para contestar la junta. ¿El diezmo es sobre el ingreso bruto o el ingreso neto después de impuestos? Sí, fíjese que la Biblia no dice eso, no explica eso, porque en aquella época no había tales cosas, pero le explico cómo funcionaba en aquella época y usted lo puede transportar a nuestra época. En aquella época usted tenía una cosecha de trigo, se medía en recipientes diferentes que ahora, no era por kilo y esas cosas, eran recipientes de capacidad seguramente. Y usted de la cosecha que tenía diezmaba de todo, el diezmo. Seguramente no era exacto, era así como al tanteo. Igual de los frutos de sus árboles, igual de sus ovejas. Si le habían nacido, 50 ovejas, ¿cuántos diezmos de 50? Usted entregaba 5 ovejas. Y si le crecían 51 ovejas, ¿cuánto es el diezmo? Sí, pues algunos daban 6. Para no deberle a Dios una pata de una oveja. ¿Sí me expliqué? Por eso digo, ¿cómo lo hacían en aquella época? Así lo hacían. Estoy seguro que no era exacto, estoy seguro que no era así minucioso, estoy seguro que era, esto le quiero dar a Dios. Un hermano, su hijo le decía, su hijo erudito en administración, le decía, no papá, es que tú estás dando de más porque no tomas en cuenta que los impuestos y que no sé qué, no sé cuál. Y el papá lo voltea a ver al hijo y le dice, ¿de qué hablas, hijo? ¿De qué hablas? Con Dios no voy a andar con regateos, Él me da todo lo que... Y él no se pone allá con los ángeles, le estás dando demasiado a este individuo, a este rufián, no le des tanto. Dice, Dios me da, qué bárbaro, ¿tú qué te metes, hijo? Déjame chanza. Y si se me pasa la mano y le di de más, nunca es de más porque Él me ha dado siempre de más. Y todos los años que no diezmé, le decía el viejito a su hijo, y todos los años que no diezmé, que le quedo a deber Dios, no hombre, olvídate. Entonces, es por eso usted traspase eso al momento actual y hágalo como Dios le diga. Esta nada más dice ofrendas, diezmos y primicias. Las ofrendas eran actos de gratitud a Dios. La Biblia dice que cuando nos oramos, y dice, nadie se presentará con las manos vacías, así dice Dios en el Antiguo Testamento, pero estas son voluntarias. Estas no se establece ni una medida ni una cantidad, se establece como que un acto de gratitud. Venimos al templo y queremos agradecerle a Dios y ofrendamos. Las primicias eran lo primero de los frutos. Dios ordenó que todo lo primero era de Él, incluso los hijos primeros, incluso los primeros becerros de una vaca, los primeros frutos de una tierra eran de Él. Porque cuando se levantaba la cosecha o cuando daban a luz los animalitos, que en aquella época muy regularmente eran las mismas fechas,
que se preñaban y que daban a luz. Entonces los primeros eran de Dios, le pertenecían a Dios. Incluso si uno tenía un hijo primogénito y originalmente debía ser sacerdote, pero los levitas sustituían a los hijos de todos los que no eran levitas, y por eso se ofrendaba cuando tenías un hijo primogénito. Se ofrendaba y pagabas por redimirlo para que se quedara contigo, pero se suponía que debía ser parte de los siervos de Dios. Por eso se daba una ofrenda a los levitas, porque las ofrendas y cosas que se daban, una parte era para los levitas, para sostenimiento de la orden sacerdotal, de la tribu sacerdotal. Entonces Dios merece lo primero de lo que sea. En ese caso, cuando alguien me pregunta, yo no sé qué decirle, porque hay personas que me parece que económicamente están muy bendecidos y a lo mejor podrían su primicia de su primer salario. Nunca han ganado un salario, nunca lo han ganado, tienen estudiando no sé cuántos años y nunca han tenido un salario. Pues sería padre que su primer mes entero se lo dieran a Dios. Pero que no, que están bien amolados, bien, no tienen tanto. Su mamá está esperando su primer salario. Bueno, pues tal vez su primera semana, o tal vez su primer día, no sé qué decir. Las primicias solamente, la idea es darle lo primero a Dios. Pero eso seguro que hay quienes podrían darle su primer mes, en un acto así de amor. Sé de una hermana que vendía oro, vendía joyas de oro, y pues caras algunas y algunas baratas. Ella le decía a Dios cada mes: Señor, lo que tú quieras, pero lo primero que yo venda es tuyo. Si vendo un collar con un precio altísimo, será porque tu obra necesita eso. Si vendo un anillito apenas así, pues eso es tuyo. Pero lo primero que yo venda este mes te pertenece. Y le iba muy bien a la hermana y era muy próspera, porque se cumplía la promesa de que Dios, y no es que demos para que nos bendiga, no, pero sí dijo que si damos nos bendice. ¿Qué vamos a hacer? No es que demos por convenencieros, pero sí conviene ofrendar y dar diezmos. ¿Y qué más preguntaron? Primicias, ofrendas, ya. No preguntamos por las limonas, pero las limonas, ya, aunque no hayan preguntado, les explico de una vez, porque son las 4 formas de dar: diezmos, primicias, ofrendas y limonas. Las limonas son ofrendas de amor a un necesitado. La viuda aquella que dio en las limosnas era una caja que estaba al frente del templo, afuera del templo, donde se depositaban para los pobres. Lo que usted va a dar para los niños de la loba, para su regalo del Día de Magos, eso es limosna. Se oye feo, pero es lo que es limosna. Por eso es para las limosnas, para lo que funciona aquel texto que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Ese texto no se aplica ni a diezmos, ni a primicias, ni a ofrendas. Se aplica a las limonas solamente. ¿Por qué? Porque le quiero yo dar una ofrenda a alguien, al hermano Almazán. Quiero dar una ofrenda al hermano Almazán. No debo hacerlo públicamente. Le voy a dar una ofrenda al hermano Almazán. Hermano Almazán, ahí le va. No debo hacerlo. Ya viene. ¿Por qué? Lo ofendo. Le causo un sentimiento de ¿por qué? Debe ser. No se puede. Bueno, ahorita le doy pues. Tal vez se lo doy mediante alguien, hermano, ni le diga quién se lo da, déselo. Ni le digo quién se lo da. Y no lo ando gritando para que digan que qué bueno soy, que no sé qué. No, a eso se aplica eso. Es para ayudar a alguien. ¿No quieres ayudar a alguien? No lo hagas, por amor de Dios, no lo hagas, porque hacerlo así con Dios ama al dador alegre. Ese texto, Dios ama al dador alegre, ese texto, cada uno dé como propuso en su corazón, es para las limosnas. Pablo andaba por todas partes donde predicaba juntando recursos para los pobres de Jerusalén. No estaba juntando diezmos y ofrendas ni primicias, no, eso se daban de otra manera. Él lo que recolectaba era limosnas o ofrendas de amor a un necesitado. Así es que ese texto de cada uno de como propuso su corazón se refiere no a los diezmos, no. El diezmo no es como propusiste en tu corazón, el diezmo es lo que dice la Biblia. Y es que me pongo muy triste cuando ve el diezmo, pues no le hace porque es de Dios. Es que Dios ama al dador alegre, sí, para las limosnas. Pero los diezmos, si te pones muy triste, ni modo, ¿qué le hace? Ya se te quitará la tristeza. Pero se fija cómo de repente hay textos que lo aplicamos mal, porque cuando Pablo habla de como propuso su corazón y con el corazón alegre, se refiere a las limosnas. Muy bien, perdonen, no es que yo quise desarrollar ese tema, son preguntas, mire qué importantes preguntas, por eso las contestamos y espero que ya estén contestadas. ¿Seguimos? Sí, te voy a leer estas 3 juntas, porque a lo mejor tienen que ver y si ya tú quieres contestarlas una por una. O Elí. Sí, dice así: ¿Cómo se puede evitar caer en la tibieza espiritual y avivar nuestra fe hacia la santidad? ¿De qué manera se recomienda
leer la Biblia, orar, escuchar sermones y libros que nos edifiquen, y con qué criterio hemos de escoger materiales y prácticas que agraden a Dios. Hablar sobre la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y cómo hacer para no perder la sensibilidad ante los hechos de Dios. Según yo se relaciona. ¿Sí? ¿Quiere decir algo, hermano? Yo primero, es que me voy a ir grande. Usted. ¿Sí quieren oír al hermano Lee también? Sí. Ahí está el micrófono. ¿Quiero oír otra vez preguntas? No, creo que están claras. Habla como de mantener el fuego encendido de nuestra fe. Mi padre siempre cuenta esta historia que dice que la contaba un indio, ¿verdad? Creo que le preguntaban, la voy a contar toda mal porque siempre cuento mal las historias de mi papá y luego me corrige él, pero algo así era. Que decía el indio, ¿cómo le hago? Tengo 2 perros, tengo un perro negro y un perro blanco. ¿Cómo le hago para que, y los 2 están igual de fuertes? Yo quiero que gane el blanco. Y cuando los pongo a pelear, ¿cómo le hago para que el blanco gane? Y el indio le contestaba, pues alimenta más al blanco y al otro no alimentes más. ¿Cómo le hago para que mi espíritu, dice Pablo, ¿verdad que hay una lucha en nosotros, el viejo hombre y el nuevo hombre? ¿Cómo le hacemos para que el nuevo hombre sea sostenido y gane la lucha? Pues alimentándolo más. Hay muchas cosas que a lo mejor es verdad que no podemos dejar de hacer. Hay personas que dicen, es que no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer aquello, no puedo dejar de hacer esto otro. Y a lo mejor tienen razón, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar estos malos pensamientos. Y es verdad, hay cosas que a veces son más fuertes que nosotros, yo creo que es cierto. Pero sí podemos alimentar nuestro espíritu, alimentar las cosas de Dios. Y eso sí podemos hacer. ¿Y cómo se alimenta eso? Pues simplemente, eso es fácil, eso lo podemos decidir fácil. Ven a la iglesia, abre tu Biblia todos los días, escucha el devocional del pastor. A lo mejor hay gente que dice, es que ¿cómo le hago para alimentarme más de Dios, para estar más cerca de Dios? Y le llega el WhatsApp del pastor, el devocional, no lo voy a ver, mejor voy a ver Facebook y voy a ver memes. Pues, y luego se pregunta por qué está tibio espiritualmente. Es muy sencillo, en realidad yo creo que no es tan difícil y yo creo que es más a veces una cuestión de que simplemente no tenemos esa voluntad de hacerlo, de escuchar la voz de Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos a la voluntad, a lo que Dios nos habla. Eso es seguro, Dios nos habla siempre. Nadie puede decir, es que Dios no me ha hablado, es que estoy tibio porque Dios no me... ¿Se acuerdan del sermón del otro día que hablábamos del silencio? Dios siempre habla. Somos nosotros los que a veces no lo escuchamos. Y hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que sí podemos decidir hacer. Es poner nuestra vida a la luz de Dios. Exponernos a la palabra de Dios, exponernos a la voluntad de Dios. Y el pastor va a ampliar. Perdón, ¿puedo decir otra cosa antes? Porque decía una pregunta del Espíritu Santo. Y yo creo que hay en nuestro mundo cristiano hay mucha confusión acerca de quién, el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo espero que todos nosotros estemos conscientes de eso. La obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que ver justamente con lo que las otras preguntas decían acerca de la santidad. Pablo habla en Romanos 8 de ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver, como algunos piensan, con caerse, ni hablar en lenguas, ni saltar. Tiene que ver con eso, con una vida de santidad. Y a mí me gusta poner el ejemplo de las computadoras. Hay Mac y hay Android en los celulares. Hay Mac y hay Android. A muchos les gusta la Mac y otros el Android. ¿Qué tiene que ver eso? El sistema operativo se llama. ¿Qué es eso del sistema operativo? Suena redundante, pero es el sistema que te hace operar, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema operativo, lo que nos hace operar, que nos hace actuar de cierta manera, porque a veces pecamos, porque a veces hacemos estas cosas. Es nuestro sistema operativo y eso es el espíritu o la carne. Entonces, ¿de qué nos vamos a llenar? ¿De qué vamos a llenar nuestra vida? ¿Del espíritu o de la carne? Y esos son los resultados que va a dar nuestra vida, de lo que tenemos en nuestro sistema operativo. Entonces llenemos nuestra vida del Espíritu Santo, que tiene que ver con eso, con una vida de santidad. Yeah. Gracias, hermano. ¿Podríamos decir una palabra para resumir eso que dice el hermano? Y déjeme ahora decir otra explicación que nos ayude. Me parece que lo que ha dicho él está muy bien, pero para ampliar esto, discipulado. Miren, ¿cuántos tienen hijos chiquitos? ¿O tuvieron hijos chiquitos y ya están grandes? Verlos crecer es fantástico, ¿no es cierto? O crecen de un jalón, o sea, pesan 4 kilos y luego los alimento y ya pesa 5, ¿no, verdad? Es más, ni cuenta nos damos, ¿no se ha fijado en eso? Ni cuenta te das y de repente ya está bien grandote. Lo mandas a la escuela, no sabe nada, ni leer ni escribir, y de repente ya viene leyendo. Va en el carro y va leyendo ahí que, no sé, Coca-Cola, lo que sea.
Porque cuando empieza a leer el niño, lee todo, ¿no es cierto? Lee donde quiera que se fuera, todo lo que va pasando por su vista, lo va leyendo. Y usted se sorprende, ¿cómo sucedió eso? Ciertas disciplinas, que las hace todos los días, ciertas disciplinas. Yo diría estas cosas para discipulado y para evitar la tibieza espiritual. Asistir a un culto, por lo menos cada semana, ir a un grupo celular, tener vida devocional, personal, intensa, que tiene que ver con hablar con Dios a través de la oración y tiene que ver con oír su voz a través del estudio de la palabra. Ir al instituto bíblico, donde aprendes más profundamente, más seriamente, incluso técnicas de estudio de la Biblia, cosas dirigido por otra persona. Eso es fundamental. Eso hizo Jesús con sus discípulos. No le dijo, pues hay como quieran, hay cuando quieran seguirme, hay cuando anden, si tienen tiempo, si un día no tienen visita ni nada y salieron del trabajo, ahí me siguen. No, dijo, síganme, y andaban con él. Es más, dejaron su quehacer y se fueron a vivir con él. Y usted dice, yo no puedo dejar mi quehacer, irme a vivir con él, pero sí puede vivir con él, incluso haciendo su quehacer, porque está con nosotros, porque está todo despierto y ahí está conmigo, desayuno y ahí está conmigo, como y ahí está conmigo, entonces sí puedo estar con él. Entonces disciplina, ciertas cosas básicas que debo hacer. Luego dicen que recomienda leer la Biblia, orar, escuchar sermones y libros que nos edifiquen con criterio. Oiga, fíjese que si usted tiene ha tomado muchos cursos, por ejemplo, como el hermano Elí, como otros, aquí en nuestra iglesia hay un seminario, aquí hay un joven que está en un seminario también, yo les diría, hombre, lean lo que quieran. Son gente que tiene criterio, que ha estudiado los métodos de interpretación de la Biblia y demás, y puede lo que quiera. Pero si usted no tiene esas características, yo sí le recomendaría a usted que en vista de que forma parte de una iglesia, una comunidad, que aceptara la autoridad espiritual de sus maestros y que se circunscribiera a leer las cosas que en esta iglesia compartimos. Tenemos una librería donde se venden libros cristianos. ¿Sí es cierto o no es cierto? Todos los que se venden ahí son garantía de que tienen una enseñanza como la que aquí en esta iglesia se enseña. Pero usted va a la librería, voy a decir hasta nombres, y se topa con libros de Benny Hinn o de Joel Austin o de Cash Luna, no sé qué. Yo le pediría, no los lea. Por amor de Dios, no los lea. Tengo mi biblioteca llena de esos libros porque algunos de ustedes me los han regalado. Cuando me los han regalado me produce una gran tristeza. Pues, ¿habrá leído el hermano estas herejías? ¿Habrá el hermano leído estas cosas tan distintas y lejanas a la Biblia? ¿Las habrá leído? ¿Se las habrá tragado todas las cosas que le dijeron aquí? Y me da mucha vergüenza y mucha tristeza. No se ofenda, pero yo le diría a usted, no vea el canal Enlace, el canal llamado cristiano de la televisión. No lo vea. La mayoría de lo que se enseña ahí no es verdad, no está en la Biblia. Son enseñanzas extrabíblicas, salpicadas de textos bíblicos y de ideas que no es verdad. Hay un que otro mensaje por ahí sensato, pero andar buscando, Dios mío, andar buscando para discernir eso. Si usted, insisto, si usted es una persona que ha tomado cursos, ha estudiado bastante, pues usted sí tiene la habilidad para hacer eso. Pero si usted no tiene esas características, de hecho no lo tiene porque no está preguntando, entonces hay ciertas cosas que sería bueno que no leyera. Y si le regalan un libro, pues pregúntele al pastor o a su maestro del Instituto Bíblico y diga, me le mandaron un libro de un tal Maldonado que dice así y así, ¿qué hago? Pues o tráigamelo o quémelo, una de las dos. O tráigamelo o quémelo en su casa. Se oye feo, pero lo digo con sinceridad. Tengamos cuidado. Hay cosas, hay diferencias, por ejemplo, entre calvinistas y no calvinistas. Hay diferencias, pero los calvinistas son hermanos nuestros. Muchos bautistas son calvinistas. Yo ahí no tendría tanto problema con eso. No, soy calvinista y de hecho la doctrina de la doble predestinación no solamente no me gusta, me rechoca, me parece que describe a un Dios que no es el Dios en quien yo creo. Que no es el Dios de la Biblia, el de la Biblia del que dice que no hace excepción de personas. El Dios de los calvinistas aparentemente sí hace excepción de personas. Sin embargo, esos no le hace. Que quiere leer usted a MacArthur, chúteselo. Aquí en la iglesia estudiamos sus libros, aquí hasta en las mujeres Oreb hemos estudiado sus libros, algunos de ellos son muy buenos. Pero cuando hablamos de los neocarismáticos, ese es otro rollo.
es otra cosa. Yo no recomendaría ninguno de eso. Si usted no sabe discernir eso, pregunten a los pastores. Eso sería bueno. Tómelo en cuenta, por favor. Creo que hemos contestado ya más o menos estas preguntas. Y de todo esto se adquiere sensibilidad. Porque aquí preguntado por la sensibilidad. ¿Cómo le hago para tenerla? No hay una pastillita, sensibilidad espiritual. No. ¿Cómo se adquiere? Discipulado. Con discipulado, creciendo, adquiere sensibilidad. ¿Se acuerdan? Perdónenle otra vez del ejemplo aquel de la señorita que mandaron a estudiar cómo detectar billetes falsos. La mandaron 6 meses a estudiar cómo detectar billetes falsos. Cuando regresa le preguntan, oye, ¿cómo son los billetes falsos? Y dice, no sé, nunca he visto uno. ¿Qué? Si te mandaron a estudiar cómo son los billetes falsos, sí. ¿Y luego cómo lo hicieron? Conozco los billetes verdaderos. Me hicieron verlos, tocarlos, con los ojos cerrados o vendados, mojados, rayados. Conozco también los billetes verdaderos, que si un billete falso llega a mis manos, lo detecto. Cuando el cristiano es discipulado, cuando crece en la verdad, detecta el error. Entonces se responden las otras preguntas. Sí, claro, por supuesto. Una última cosa muy práctica que tiene que ver con todo lo que dijo el pastor, pero creo yo que es esencial en el crecimiento espiritual, tiene que ver con las personas que nos rodeamos. Es muy obvio, ¿verdad?, que uno se comporta de cierta manera según las personas que uno tiene alrededor. Entonces sería muy inteligente espiritualmente de nuestra parte rodearnos de personas que aman al Señor también. Y es ahí, creo yo, donde el crecimiento espiritual se da de una manera más sana y más eficaz, cuando estamos rodeados de otras personas que buscan lo mismo. En vez de, estamos buscando crecer en el espíritu y conocer más al Señor, pero nos juntamos con pura gente que no, lo cual algunos dicen, bueno, pues es que ¿quién les va a predicar? Bueno, pues ve, pero para predicarles, pero para juntarte, para tener comunión, hazlo con personas que buscan lo mismo que tú, que es al Señor, ¿no? Amén, gracias. ¿Por qué los hijos de los grandes, algunos se alejan, si desde niños hasta ministerio tenían? Supongo yo que la pregunta es de los grandes, se refiere a, no sé, a los líderes o pastores como un servidor. Los hijos cuando son grandes. Los hijos cuando son grandes. Los hijos de grandes. Ya grandes. Ya. Oiga, porque los hijos tienen voluntad propia y toman decisiones. Y los padres podemos seguir influyendo en ellos y exhortarles y demás, pero no podemos decidir por ellos. Y eso es delicado, es triste para algunos papás. Nos duele que nuestros hijos se alejen de Dios, pero tienen voluntad propia. De hecho, cuando dice aquí que algunos hasta de niños hasta tenían ministerio, fíjese que eso es un detalle muy interesante. Pienso que obligarlos o hacerles vivir la iglesia como sufrimiento hasta puede ser contraproducente, porque algunos de ellos están como perros amarrados, ¿no? O sea, cuando lo desamarras, ¿qué le pasa con un perro que ha estado amarrado? Pues... Y entonces a lo mejor habría que enseñar principios, valores y no necesariamente obligarles a vivir la vida cristiana y atraerlos a la fuerza porque pudiera ser contraproducente. Entonces me parece que ese es el asunto. Los hijos tienen voluntad propia y tienen que decidir. Y sí es muy triste. De hecho, es un mal en el cristianismo actualmente. Muchas iglesias incluso se quedan sin jóvenes. Con el tiempo se quedan sin jóvenes. Hay jóvenes en la iglesia infantil, hay jóvenes en la escuela de vacaciones, pero no hay unión de jóvenes. Uno que otro ahí, 2, 3 por ahí, desbalagados. Y los que estaban en la iglesia infantil ya no están. Y los 30 o 50 que están ahorita, Dios santo, ojalá que estén dentro de una década cuando ya no sean niños sino sean jóvenes. Pero en algunas ocasiones no es así. De hecho, es lo que está pasando en el mundo evangélico. Muchas iglesias están vacías de jóvenes. Tenemos una bendición en nuestra iglesia Oreb. Tenemos muchos jóvenes, gracias a Dios, en nuestra iglesia. Muchos. ¿Cuántos se juntan jóvenes aquí presentes? ¿Cuántos se juntan cada domingo más o menos? 130. ¿Como 130? Es una bendición. Pero no son todos los jóvenes de Oreb, ¿verdad que no? ¿Cuántos jóvenes habrá en Oreb? ¿Alguien tiene un cálculo que quiera decir? ¿500? ¿544? Yo digo 43. Sí debemos tener más de 500 jóvenes. No todos vienen. No todos vienen. Y es triste. Oremos por nuestra juventud y pidamos a Dios que ese salto de adolescentes a jóvenes, me parece que es el peligroso, es exactamente, adolescentes a jóvenes, es el grave. Cuando llegan a la universidad y les impactan los maestros y sus teorías distintas, diferentes, la publicidad acerca de la identidad de género y todo eso, los aleja
Y luego vienen aquí a la iglesia y me oyen hablar a mí o a otros pastores vociferando contra esas cosas que allá les dijeron que son lo máximo y la moda, y eso les produce un choque en su cabeza y entonces algunos se alejan. Es triste, pero así es. Sí, hermano Lee. Perdón. Nomás para responder yo también esa pregunta. Yo creo que no hay secreto, como dice el chiste. El secreto para mantener a los jóvenes en el camino de Dios sigue siendo secreto porque, como dijo el pastor, pues cada joven tiene voluntad propia y cada persona toma sus propias decisiones. Pero como la pregunta dice, ¿cómo hacer para los hijos? Yo quiero decir algo que es por lo menos a mí lo que me hace mantenerme en el camino de la fe, que por supuesto es mi decisión personal y mi conocer a Dios. Pero en el caso de la familia, el hecho de ver que tus padres viven la vida cristiana de verdad, o sea, que es en serio, que no es un juego, es lo que uno dice, pues esto es en serio, esto es de verdad. Hay papás que se preguntan, ¿por qué mis hijos no están en la iglesia? Pues porque cuando tú llegas a la casa te la pasas hablando mal del pastor y de la iglesia y no vives la vida cristiana en tu casa. ¿Cómo quieres que tus hijos estén en el camino del Señor? Entonces, no hay secreto, pero si yo pudiera decir una cosa sería para los padres, vivir la vida cristiana en serio, que conozcamos al Señor de verdad en la casa y que en la casa vivamos también. La vida cristiana no es un asunto de la iglesia, una religión o de ir los domingos, es un asunto de la vida. Y si vivimos en serio la vida cristiana y damos ese ejemplo a los niños, harán seguramente, por lo menos entenderán que esto es en serio y ya tomarán sus propias decisiones. Pero yo creo que los niños hacen lo que ven a sus papás hacer, ¿verdad? Hay un meme que dice, ay, ¿por qué mi hijo se la pasará en el celular todo el tiempo? Y está el papá en el celular todo el tiempo. Pues porque los hijos imitan a los papás y los hijos ven a los papás entregados al Señor. Es probable, creo yo, más probable, no seguro, pero más probable que puedan ellos también hacer lo mismo, seguir el camino del Señor. Gracias, hermano, gracias. Me confunde cuando el ángel le dice que el niño de María tendrá que llamarse Jesús, entonces, ¿por qué es Emmanuel, Dios con nosotros? Sí, el hermano Lee lo explicó el domingo pasado en el sermón. Vuélvalo a explicar, por favor. El ángel le dice a Mateo que se llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados, porque Jesús significa literalmente Dios salva, que es el mismo nombre de Josué del Antiguo Testamento, en el Josué del libro de Josué, y también el mismo nombre de Josué del libro de Esdras, el sacerdote, y eran figuras de salvación para el pueblo. Entonces el Jesús tenía ese nombre, era su nombre de pila, o sea, la mamá de Jesús le decía, bueno, no Jesús, porque era hebreo, algo así como Yeshua, para ponernos aquí interesantes, ¿verdad? Un nombre judío, pero cuando dice que llamará su nombre Emmanuel, Mateo está tratando de demostrar que la profecía de Isaías habría sido cumplida, pero no significa que fuera su nombre de pila, simplemente significaba que el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, era el significado de Jesucristo, no que fuera su nombre, sino que a Él se le llamaría Dios con nosotros, a Él se le llamaría Emmanuel, no porque fuera su nombre de pila con el que estaba registrado, sino porque eso era su significado, el significado de su persona era ese, Dios con nosotros. Sí, ¿está claro? Es su función, como yo no me llamo pastor, me llamo Gilberto Gutiérrez, pero se llamará mi nombre pastor porque es a lo que me dedico, es mi función, pero no en mi credencial no dice pastor Gutiérrez, no, dice Gilberto. Y para evitar más confusiones o menos confusiones, como se diga, el nombre de Cristo es lo mismo. Algunos piensan que Cristo era como el apellido de Jesús, ¿verdad? Jesucristo, su apellido. Elí Gutiérrez, Jesucristo. Cristo era lo mismo, un título que significa ungido, Mesías. Es lo mismo que Mesías. Mesías es una palabra que viene del hebreo. Cristo es la misma palabra, pero traducida al griego. Y nosotros la utilizamos como un nombre propio, porque Pablo la utilizaba como nombre propio, pero no era el nombre propio de Jesús, la persona de Jesús, sino su título. Era lo que él significaba, el Mesías. Así es. Cristo, Mesías, ungido, son la misma palabra en 3 idiomas distintos. No sé cuál dije primero, pero son hebreo, griego y español. Ungido, Cristo, Mesías, misma palabra. ¿Sí? ¿Está claro? Que es el título del Señor. Antes de resucitar, ¿Jesús bajó al infierno? Yo creo que no. Allí en 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Pedro dice, habla de, Pedro es un poco rebuscado para escribir y él habla de la buena conciencia y del buen testimonio de los cristianos. Es donde habla también de un bautismo que sí salva y lo menciona al arca de Noé, porque en el arca de Noé fueron sumergidos 8 personas, Noé, su esposa,
Sem, Cam y Jafet y sus esposas. No sabemos los nombres ni de su esposa ni de sus nueras, pero 8 personas fueron sumergidas y dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y ahí, de ahí algunas personas piensan que el bautismo salva. No, está hablando del arca de Noé como un símbolo de la iglesia o de la vida cristiana, en donde somos sumergidos los cristianos. Y al hablar de esa figura literaria, el hermano Pedro, antes y después, introduce también una explicación donde dice que el Señor Jesucristo habló en el Espíritu y dice en el cual habló a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. La gran dificultad para pensar que ese texto se refiere a que fue a los infiernos es ¿por qué solo les habló a los encarcelados del tiempo de Noé? O sea, ¿no les habló a todos los demás encarcelados? O sea, fue al infierno y solamente le habló a unas personas, a los que conocieron a Noé. A todos los demás los dejó sin evangelio. Eso es una primera dificultad. Hay como una preferencia solamente a unos. La otra dificultad, ¿hay otra oportunidad para aceptar a Cristo en el infierno? O sea, ¿hay chance de que uno estando en el infierno pueda aceptar? No. ¿A qué se refiere? Me parece que se refiere a lo siguiente, en vista que está poniendo el ejemplo del arca de Noé y de las personas que no recibieron el testimonio de Noé y que se perdieron, en vista de que está hablando de eso, pone el ejemplo de ese caso en particular para decirnos que el que le predicó en toda época a toda persona ha sido Cristo. El que predicó a través de Abraham a su sobrino y a todas las personas a las que Abraham les habló fue Cristo. O sea, Cristo siempre ha existido. Cristo no nació en el año 6 o 4 antes de Cristo, que ya dijimos que la fecha está equivocada. Cristo no comenzó a existir en ese momento. Él siempre ha existido. Él siempre ha sido. Él es siempre. Él es Dios mismo. Entonces cuando profetizó Jeremías, era Cristo hablando a través de Jeremías. Cuando profetizó quien sea, cualquier profeta, cuando hablaba de las historias de Dios a sus hijos, Jacob, a sus 12 hijos, cuando les hablaba y les enseñaba de la palabra de Dios, que en esa época era bastante cortita porque está en Génesis este hombre, pero cuando les contaba la historia de la creación o lo que fuera, era Cristo a través de él que hablaba. Es decir, Cristo ha sido el que siempre ha hablado. Y me parece que ya en Pedro se refiere a eso. Y en Efesios, donde dice, el que dio dones a los hombres y que bajó y a las partes más bajas de la tierra, no tiene nada que ver con infierno ni nada de eso tampoco ese pasaje. Tiene que ver con haber descendido a nosotros, a lo peor de la vida, a lo peor de la tierra, a nosotros. Entonces yo no creo, aunque el credo católico habla de que bajó a los infiernos y muchos cristianos, teólogos, incluso cristianos dicen que bajó a los infiernos, es mi opinión personal que eso no es así, no es verdad. Me parece que incluso estos textos oscuros, muy breves, no tienen autoridad. Si fuera verdad eso, es muy importante eso. Si esa doctrina fuera verdad, es muy importante. Y si es tan importante, debió explicárnosla Dios en otro pasaje para que entendiéramos mejor, no con estas apariencias así. Entonces yo no creo que el Señor haya bajado a los infiernos y mucho menos a predicar, porque allí en Pedro dice que hablar a los espíritus encarcelados. No creo que se refiera a eso, se refiere a otra cosa, que ya algún día estudiaremos el pasaje más detenidamente, pero ahora como es una respuesta solamente así, entonces yo respondo así categóricamente. No fue así. Sufrió al infierno en la cruz del Calvario, solamente, y no tuvo que ir, y mucho menos a predicarle a nadie. Sí vivió el infierno. Ahora, otra cosa, ¿dónde está el infierno? Si estudiamos más seriamente eso, ni siquiera se trata de un lugar. O sea, ¿dónde queda? Porque cuando usted apunta hacia el infierno, apunta hacia abajo, pero los chinos apuntan para acá. ¿Sí o no es cierto? Cuando apuntan ellos, apuntan para acá, para donde estamos nosotros. Entonces, ¿en China está el infierno mexicano y en México está el infierno chino o qué? No es un lugar, es una condición o un estado del hombre o algo así que ni siquiera me atrevo a decir exactamente cómo es eso. Lo único que sé es que sería bueno no estar en esa condición. Lo único que me queda claro es que sería bien bueno evitar eso y la única manera de evitarlo es creyendo en Cristo. Entonces, no creo que haya ido Jesús al infierno a predicarle a nadie porque eso contradice otras doctrinas de la palabra del Señor. Sí. ¿Puedo leer el versículo? Porque cuando lo leemos es muy claro, ni siquiera dice la palabra infierno, ni habla del infierno, ni nada por el estilo. Miren cómo dice 1 Pedro 3:19. Por medio del Espíritu, está hablando de Jesús, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Solo quiero que notemos que no dice nada del infierno, ni que Jesucristo estuvo en el infierno. Así es. Y ya que mencionamos a Noé, la esposa de Noé, ¿cómo se llamaba? ¿Usted sabe, hermano, su nombre? Sí, por supuesto. Claro, adelante. No, nadie sabe. No dice. ¿No dice la Biblia? Se llamaba
No dice la Biblia, y lo que no dice, pues ¿para qué le buscamos ruido? Hay teorías y hay gente y hay leyendas extrabíblicas que le ponen nombre a una segunda Eva y a un segundo Adán y a la esposa de Noé y a las esposas de los hijos de Noé. Así hay, ¿cómo se llama? Escritos por ahí y cosas que la gente ha inventado, pero no está en la Biblia. Entonces tengo que decirles, no sabemos, absolutamente no sabemos. Y no le busque, ¿no? Pues si no dice la Biblia, se acabó. Sí, sale y vale. Jesús guardaba el sábado, porque nosotros no. Bueno, sí lo guardaba, pero también eso de que lo guardaba está entredicho, porque recordamos que hubo veces que lo acusaban de no guardarlo por hacer cosas. Entonces, Jesús mismo dijo, el hombre no fue creado por causa del sábado, sino el sábado para el Hijo del Hombre, perdón. Entonces, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús estaba diciendo, yo soy más importante que el sábado. Y lo que yo creo que Jesús estaba tratando de hacer era demostrar a la gente de aquella época que su legalismo era inútil, que su manera de ver la vida religiosa, creyente en Dios, como una serie de rituales, de reglas que había que cumplir, no era lo mismo que él estaba predicando. Lo que Jesús estaba predicando era un asunto diferente, era una conexión con Dios real, no solamente rituales y pues sí, cumplir ciertas leyes. Después, los primeros cristianos, es muy probable que seguían guardando el sábado, en el sentido de que seguían yendo a la sinagoga el sábado, y después el domingo, lo más probable es que los primeros cristianos, judíos ellos, iban el sábado a la sinagoga, después el domingo celebraban juntos entre cristianos la resurrección de Jesús, y por eso los cristianos empezaron a celebrar el domingo como la resurrección, el día de la resurrección de Jesús, y por eso hasta la fecha nos reunimos en domingo celebrando la resurrección de Jesús. Pero saben que yo creo que sí es bueno que los cristianos tengamos un sábado, pero como el apóstol Pablo dijo, todos los días son iguales. Todos los días son iguales, preocupémonos de hacer las cosas sin importar el día, sin importar la fecha, sino siempre para el Señor, porque todos los días son iguales. Pero sí es importante que los cristianos tomemos un día para celebrar especial al Señor, para dedicarle al Señor un tiempo de dejar de trabajar, para estar con el Señor, para darle nuestra vida. Y que los demás días, que aunque trabajemos, también lo hagamos, porque eso es lo que vino a hacer el cristianismo. Otras religiones tienen así como todo encasillado, ¿verdad? Este es el tiempo sagrado, esta es la persona sagrada, esta es la comida sagrada. Para los cristianos, lo que hacemos todo es sagrado, porque todos somos de Dios, todo nuestro cuerpo es sagrado, todos los días son sagrados, porque todo es de Dios, todo nuestro dinero es de Dios, todo lo que hacemos es para Dios. Entonces, los cristianos, yo creo que sí celebramos el sábado en el sentido de que estamos el domingo sin trabajar y glorificamos al Señor, pero en otro sentido, toda nuestra vida es un sábado, en el sentido de que todos los días nos dedicamos al Señor y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, porque así dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagan, háganlo para el Señor y dedicamos nuestra vida entera a Él. Déjame nomás resumir algo que dijo el hermano, perdón hermana Yani, pero yo sé que sí nos dio un minuto, pero disculpe, me voy a agarrar tantito más. Hermano, la pregunta es, ¿por qué no guardamos el sábado? En resumen, si lo guardamos, ya lo dijo el hermano, si lo guardamos. ¿Por qué? Por la misma razón que también cumplimos con toda la ley de ritual. Por ejemplo, sacrificamos un cordero aquí en el templo una vez al año y luego un sacerdote aquí mete el dedo en el y le salpica hacia todo el pueblo. ¿Sacrificamos un cordero aquí nosotros? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque el cordero ya fue sacrificado y su sangre ya fue rociada sobre nosotros. Entonces esa ley ritual sí la hacemos, porque cuando celebramos a Cristo experimentamos su perdón y si lo hacemos, hacemos lo que significaba. ¿Qué significaba aquel cordero degollado y su sangre vertida sobre la gente, salpicada sobre la gente? ¿Qué significaba? El perdón de Dios por un intercesor, por un vicario. Alguien murió en lugar de. Aquel cordero moría en lugar del pueblo. Era un símbolo de Cristo. Entonces sí seguimos ese ritual, pero en lo que significaba espiritualmente. ¿Qué significaba el sábado? El descanso en Dios. El descanso. No tenemos que esforzarnos por conseguir la salvación nosotros. No tenemos que esforzarnos por agradar a Dios y por lograr que por favor nos derrame su gracia por causa de nuestro esfuerzo. No, descansamos en Él. Solo creo en Él, solo me dejo en sus manos siendo quien soy, y Él por su gracia me bendice y me hace descansar. De hecho hay un texto que dice, no entrarán en mi reposo, o sí entrarán en mi reposo. ¿A qué se refiere? Y ahí reposo es sábado.
¿A qué se refiere? A que cuando creemos en Cristo y experimentamos su gracia, entramos en su reposo. ¿Guardamos el sábado? Claro que sí. Hoy es sábado. Y mañana también. Y pasado también. ¿Por qué? Porque descanso en el Señor. ¿Sí me expliqué? Alguien me preguntó, oiga, ¿y si el gobierno nos diera en lugar del domingo, nos diera el miércoles? Pues el miércoles habría culto, faltaba más, faltaba menos. Y buscaremos dedicar todo el miércoles al Señor. Y la escuela dominical se llamaría escuela miércolical, ¿verdad? Mercurial. Y faltaba más, porque hoy es el día del Señor. Nos gozaremos y alegremos en él. Entonces, como dijo el hermano, sí guardamos el sábado. ¿Cómo de que no? En el sentido teológico verdadero. Okay. ¿Por qué Dios es 3 veces santo? Porque es muy santo. ¿Quieres decir tú? ¿Tú? Pues yo creo que tiene que ver sí con eso. Por un lado, la Trinidad. Entonces hablamos, la Trinidad es un símbolo de Dios, de quién es Dios, de la esencia de Dios. Entonces por eso la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y también tiene que ver con pues sí, lo santo que es Dios, que es absolutamente diferente a nosotros y que es absolutamente contrario a nuestro pecado. Y entonces yo creo que es importante que lo entendamos así, que Dios es, a veces aligeramos eso, así como que, bueno, sí, Dios, no aguanto nuestro pecado, pero igual nos ama. No, de verdad es muy grave el pecado para Dios. Es algo terrible. Tanto que en el Antiguo Testamento se acuerdan que cada vez que alguien se encontraba con Dios, ¿qué decía esa persona? ¡Ay de mí que soy muerto! Y de hecho Dios decía, yo no me presento delante, porque cuando estoy delante de un hombre, de un ser mortal pecador, simplemente es aniquilado por la santidad de Dios. Entonces es grave y es serio entender la santidad de Dios tan absolutamente opuesta a nuestro pecado, al grado que si nuestro pecado está enfrente de Dios es aniquilado. Y de hecho por eso es tan importante entender el sacrificio de Jesucristo. No es cualquier cosa el sacrificio de Jesucristo, es recibir toda esa ira de la santidad de Dios sobre el pecado que recibió Jesucristo en nuestro lugar, y que por eso nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos y de ser santos en Jesucristo, no porque nosotros lo seamos, sino porque Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Y básicamente eso. ¿Quieres añadir algo? Sí, Pastor? solamente una cosa. Además de eso, algunos le añaden y dicen que el número 3 es un número que habla de la perfección divina, como el número 4 representa al ser humano y el número 7, que es 4 y 3, representa a Cristo. Y el número 3, si usted analiza, mire, luego hacer un ejemplo, que esto pues alguien piensa en eso y a lo mejor tiene que ver con eso también. Agarre unos popotes, agarre 4 popotes y únalos, meta un popote acá y acá lo mete y haga un cuadro de popotes. Y le aseguro que está totalmente endeble. Usted no puede tener nada con eso, pero haga un triángulo y está bien duro, no se mueve. Alguien dice que la figura de 3 es algo que habla de otro grado de perfección. Y por eso Dios su santidad es absoluta, perfecta. Y todo lo que ha dicho el hermano, absoluta, es una exaltación de su santidad. Y lo interesante es que no dice que es amor, 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 ni dice que es verás, verás, verás. Pero sí dice, cosa curiosa, que es santo, santo, santo. Lo que significa que eso es muy importante para Él. Y por eso nos dice que nosotros seamos santos, por lo menos. No podemos ser santos, 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 pero por lo menos ser santos. Sí, échele. Son las últimas, ya no escriban más. Un minuto las dejamos para el otro miércoles. Súper somera la respuesta, porque si no ya se nos va. De Sí. verdad, medio minuto. ¿Hay alguna teoría que diga en qué año exactamente nació Jesús? Sí, Lucas dice que Jesús nació cuando era emperador César Augusto, y cuando era gobernador Cirenio en la región de Palestina. Entonces la historia dice que solamente hay entre el año 6 y el año 4 donde eso coincidió. César emperador y Cirenio gobernador, solamente tenemos esos 3 años, 6, 4 y 5. 6, 5 y 4. Entonces, entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Y tomando en cuenta cuando estaban los pastores velando las ovejas, que en diciembre no se hacía porque hacía mucho frío, algunos piensan que debió ser por ahí por julio, aunque algunos hablan de mayo, quién sabe cuándo fue, perdonen que no sabemos en el calendario. Invierno no. Pero invierno no fue. Fue para abril o para mayo. ¿Habrá en el reino de Dios diferencias sociales, ya que recibirán diferentes galardones? No. Ok. ¿Por qué sí podemos respetar, aceptar o someternos a las reglas, normas o condiciones del mundo y no logramos acatar, respetar o someternos a Dios, la Biblia y la Iglesia?
¿Por qué si podemos respetar, aceptar o someternos a las reglas o normas o condiciones del mundo, no logramos acatar, respetar y someternos a Dios, la Biblia y la Iglesia? Dijiste cortas. Porque somos pecadores. Sí, y creo que podemos añadir algo más nada más, porque no somos tan conscientes de la realidad de eso. Las leyes del mundo nos pueden meter a la cárcel, nos pueden dar una infracción de tránsito, tomar una foto de nuestro vehículo despeinado o peinado, y eso es muy real, sucede. Tenemos miedo al tránsito, al policía, es muy real. Lo triste es que tengo la impresión de que hay personas para quienes no es real Dios, no es real su ley. Creen que es una cosa religiosa, una leyenda. Es lo triste. Pienso que cuando un cristiano es de veras, un cristiano derecho, que esas cosas le son reales, es porque entiende bien a Dios, habla con Él todos los días y sabe que es cierto lo que dice. La primera pregunta fue sobre el diezmo. Es real, es absolutamente real. Si honras a Dios, Él prometió bendecirte, es real. Lo he probado toda mi vida cristiana, es real. Tengo la impresión de que quien no lo hace atenta contra su economía, atenta contra su cartera, y a pesar de eso lo hace. ¿Por qué? Porque tengo la impresión que no cree que sea real. Le es como un sueño, como una leyenda, algo así. Y por supuesto que eso está basado en lo que dijo el hermano, más breve que yo, por el pecado. Muy bien. ¿Qué les ha parecido la dinámica? ¿Está bien? ¿Está buena? ¿La hacemos otro día otra vez? ¿Se quedó preguntas ahí guardadas? Guárdeselas. Ya no nos las mande, pero así hacía Jesús. Y entonces, qué bueno. Y aquí estaba la hermana esposa del pastor para que me regañe a mí o a su hijo. Si nos pasamos. Gracias, hermana, por servir de secretaria ahora. Oremos. Señor Santo, gracias. Qué lindo es comentar tu palabra, Señor, tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento tuyo, a conocerte mejor y, por supuesto, ser mejores cristianos. Te bendecimos por eso. En Cristo Jesús. Amén.